Bueno, continuamos eh, con eh, algunos tipos de planes, sobre todo pensando en el tema del tiempo también. Eh, en primer lugar tenemos la planeación operativa o de corto plazo, que se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la planeación táctica. Y su función consiste en la formulación y asignación de actividades más detalladas y se realizan para un periodo de tiempo de máximo un año. Entonces, son los famosos planes operativos que conocemos de las organizaciones, donde todos conocemos y nos ha tocado trabajar, ya sea echar a andar y planear, ¿verdad? Elaborar los planes cada año. Por ejemplo, nosotros ahorita en el centro de trabajo, de investigación, estamos trabajando ya con la elaboración del plan operativo para el año 2022 y haciendo evaluaciones cuatrimestrales del plan operativo del presente año. Y por eso se llama táctica, porque ustedes han visto, al final esos términos son muy utilizados por los militares. Recordemos que los militares han tenido ese privilegio de tener bien una buena formación, también intelectual, en el sentido, cuando hablamos de militares, en los países desarrollados también y en otros países a nivel de carrera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos y por eso el tema de estrategia viene del arte de la guerra. Porque al final, debido a las estrategias que toman, así pueden ganar la guerra, pueden perder alguna batalla, pero al final la idea es ganar una guerra. Y la planeación técnica es lo que se da ya en el campo, cómo se va ya en el día a día, en el trabajo que se esté realizando. Por otro lado, hay planes que son inmediatos, ¿verdad? Que pueden durar hasta 6 meses. Los inmediatos, que son los de 6 a 12 meses, que son los que trabajamos normalmente cada año. Y, por ejemplo, siempre se definen los objetivos, que vamos a ver más adelante qué tipos de objetivos se pueden trabajar. Ustedes también ya lo han conocido, pero aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, diseñar, programar y lanzar una página web es un objetivo de corto plazo que se planifica y puede ser en 6 meses. Evaluar proyectos y priorizar los vitales, alquilar un local para mi negocio. Todos esos son planes de corto plazo. Luego tenemos a nivel de funcional la planeación táctica, que más que todo son los planes específicos, porque tenemos la organización en general que tiene un plan estratégico y su plan operativo, pero luego ya tácticamente o funcionalmente cada área define también y establece su propio plan. Y por eso al final los planes, aunque mantengan quieran y se quiera alcanzar la meta o la visión que se quiere tener a largo plazo, hacen sus actividades, planean sus actividades en el día a día, estableciendo estos objetivos funcionales. Y al final estos están, como les decía, subordinados a los planes estratégicos y prácticamente son para realizar entre 1 y 3 años. Entonces, por ejemplo, pueden haber, digamos, en el caso de que aquí se venga a instalar una empresa de generación geotérmica o que quiera trabajar con petróleo. Entonces, por ejemplo, la planeación táctica o funcional la pueden tener los que están encargados de la fase de exploración, porque puede ser una inversión o un plan. Mi plan estratégico o mi visión es establecerme en 10 años y ya voy a estar iniciando la producción o extracción de petróleo, por decirles, o de
generando energía geotérmica. Entonces, por ejemplo, la fase de exploración, tenemos un plan que va a ser toda la negociación y donde hacemos ese famoso lobby que les mencionaba. Eso nos puede llevar 1 o 2 años. Luego viene la fase de exploración. Antes de eso, ¿verdad? Que es todo el papeleo que se tienen que hacer, los permisos que se dan, por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas. Luego vienen una planeación táctica en el tema de exploración, que pueden ser 3 años, porque se tienen que perforar y empezar a generar datos para ver si es constante. Por ejemplo, en el caso del vapor para energía geotérmica, si es constante y la temperatura se mantiene también, o sea, el flujo constante y la temperatura. Y esos tenemos que tener por lo menos estudios de 3 años para poder establecer, tener certeza, porque son inversiones altas. Luego viene la fase de operaciones y así. Y todo eso se pueden dar seguidamente o en algunos casos se puede dar al mismo tiempo, simultáneamente, esos planes, ya que son, como les decía, tácticos o funcionales. Entonces, por ejemplo, podemos tener el plan solo del departamento de ventas, donde la meta es aumentar el número de ventas concretadas por la empresa en un mes. El otro es hacer proyección social y reunirse con las comunidades del país y llevar una propuesta de cambio o mejora. Otro puede ser, en el caso de iniciar a hacer importaciones de mercancías o productos que no se tengan en el mercado, etc. Entonces tenemos, como decía, la planeación de corto plazo, la táctica funcional y la planeación estratégica o de largo plazo, que como les decía, y como estaba en el primer video con la especialista, tenemos que tener esa visión estratégica si queremos sobrevivir y asegurar la sostenibilidad de los negocios o de las organizaciones. Y esa planeación consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización a largo plazo y comprende a toda la organización y a todos los colaboradores o recursos humanos que hay. Y aquí normalmente es mayor de 3 años. Claro, en empresas de tecnología o informática puede ser de 2 a 3 años, pero después, por ejemplo, en educación puede ser de 20 años. En la Universidad de San Carlos tiene un plan también que es hasta el 2030, son como 10 años, etc. Algunos ejemplos, y por eso ustedes han visto que esto se coloca como la visión, para ser el líder en ventas del ramo de la empresa con un mejor surtido y calidad de los productos. Puede ser expandir nuestro negocio a nivel centroamericano o latinoamericano y por eso es importante qué recursos voy a utilizar, qué estrategia voy a establecer también. Otro ejemplo es posicionar a la empresa como la más importante en cuanto al desarrollo de tecnología en Guatemala, etc. Entonces, esta planeación estratégica considera factores internos y externos que pueden afectar el éxito. Y como les decía, y ya vimos las herramientas y técnicas de gestión del conocimiento, muchas organizaciones en el momento de establecer la visión y misión, también hacen un análisis interno y externo, como les decía, a través del famoso FODA o esta herramienta que vimos estratégica inicialmente, que es el marco de análisis ambiental, donde tenemos los factores y los niveles, ¿se recuerdan? Desde internacional, nacional, de la industria y de la empresa, y los factores económicos, sociales, políticos. Entonces, internamente es importante hacer ese análisis y ahí es importante la participación de todos para hacer ese análisis, cómo está la situación de la organización internamente, que es donde identificamos las fortalezas y las debilidades de la organización. Y a nivel externo o del entorno, es importante considerar los cambios económicos, políticos, tecnológicos, sociales, esos factores que mencioné también hace un rato. Y vamos a ver entonces otro video para plasmar el pensamiento estratégico ya aplicado. El plan estratégico lo podemos definir como una guía, es decir, como un documento que recoge la planificación económico-financiera,
estratégica y organizativa con la que una empresa o organización cuenta para poder abordar sus objetivos, alcanzar su visión de futuro y posicionarse con éxito en el mercado en el que compite. Para formular el plan estratégico hay que llevar a cabo una serie de pasos muy bien definidos. El primero de ellos es determinar dónde estamos, a partir de un diagnóstico de la situación. Para ello hay que realizar un análisis externo para conocer las oportunidades y las amenazas del entorno, y un análisis interno para conocer los puntos fuertes y débiles de la empresa. Este análisis es muy útil realizarlo a través de una matriz DAFO o FODA, que ya explicamos en el vídeo anterior, por lo que si no lo has visto, te lo dejo aquí en las etiquetas. Una vez realizado la matriz DAFO, ya podríamos pasar al segundo paso, el cual es decidir dónde queremos llegar, lo que implica establecer 3 apartados. El primero de ellos es la visión, o imagen que tiene la empresa sobre ella en su futuro. Por ejemplo, tu empresa puede estar empezando, pero tenéis claro que vuestra visión y aspiración es la de llegar a ser la principal empresa de tu sector, en el ámbito nacional. El segundo apartado es la misión, o propósito de la empresa ante las preguntas del por qué y para qué existe dicha empresa. Es decir, la misión incluye los valores y convicciones que tiene la empresa sobre el papel que ocupa esta en la sociedad. Y en el último apartado nos encontramos con los objetivos y metas que concreten la misión de forma más operativa. Algunos ejemplos de dichos objetivos son la fijación de una cierta cantidad de ventas a conseguir o llegar a una rentabilidad alcanzada, o fijarse compromisos acerca de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa, y una larga serie de objetivos que puedes implementar. Vale, una vez realizado la matriz DAFO y establecido la visión, la misión y los objetivos de tu empresa, toca pasar al tercer paso, el cual es establecer por dónde queremos ir. Y para ello tenemos que elegir la estrategia competitiva que mejor se adapta a nosotros. Esta estrategia perseguirá la búsqueda de una posición favorable en tu sector a través de algún tipo de ventaja competitiva que permita a la empresa obtener mejores resultados que sus competidores. Ahora bien, para obtener una ventaja competitiva, 3 son las posibles estrategias que se pueden llevar a cabo. La primera de ellas es el liderazgo en costes. Una empresa tiene esta ventaja cuando, basándose en su eficiencia, produce con unos costes inferiores a los de sus competidores, manteniendo la calidad del bien o servicio. Esta ventaja en costes permite a la empresa rebajar sus precios, aumentando así la cuota de mercado, al mismo tiempo que pone en dificultades a sus competidores. Aquí solo quería hacer una pausa. En una de las definiciones que vimos hace un rato, estrategia la define como la diferenciación, ¿sí? Pero aquí en el pensamiento estratégico, pero cuando estamos ya en la planificación y vemos, por ejemplo, ya a nivel de negocios existen, como se mencionan aquí, 3 tipos de estrategias que recurren las empresas u organizaciones. Esta primera, que está relacionada a costos. Yo voy a tener, pensar en que la gente compre muchos, aquí la idea es que se compre muchos productos a un bajo costo. Entonces aquí la idea es la cantidad de lo que asegura el aumento de las ventas. Perdón. El plan podríamos pasar al segundo paso, el cual es decidir dónde queremos llegar, lo que implica establecer 3 apartados. El primero de ellos es la visión, o imagen que tiene la empresa sobre ella en su futuro. Por ejemplo, tu empresa puede estar empezando, pero tenéis claro que vuestra visión y aspiración es la de llegar a ser la principal empresa de tu sector, en el ámbito nacional. El segundo apartado es la misión, o propósito de la empresa ante las preguntas del por qué y para qué existe dicha empresa. Es decir, la misión incluye los valores y convicciones que tiene la empresa sobre el papel que ocupa esta en la sociedad. Y en el último apartado nos encontramos con los objetivos y metas que concreten la misión de forma más operativa. Algunos ejemplos de dichos objetivos son la fijación de una cierta cantidad de ventas a conseguir o llegar a una rentabilidad alcanzada, o fijarse compromisos acerca de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa, y una larga serie de objetivos que puedes implementar. Vale, una vez realizado la matriz DAFO y establecido la visión, la misión y los objetivos de tu empresa, toca pasar al tercer paso, el cual es establecer por dónde queremos ir. Y para ello tenemos que elegir la estrategia competitiva que mejor se adapta a nosotros. Esta estrategia perseguirá la búsqueda de una posición favorable en tu sector a través de algún tipo de ventaja competitiva que permita a la empresa obtener mejores resultados que sus competidores. Ahora bien, para obtener una ventaja competitiva, 3 son las posibles estrategias que se pueden llevar a cabo. La primera de ellas es el liderazgo en costes. Una empresa tiene esta ventaja cuando, basándose en su eficiencia, produce con unos costes inferiores a los de sus competidores, manteniendo la calidad del bien o servicio. Esta ventaja en costes permite a la empresa rebajar sus precios, aumentando así la cuota de mercado, al mismo tiempo que pone en dificultades a sus competidores. Como riesgos, nos encontramos con la invitación por parte de los competidores, los cambios en el interés de los consumidores, que pueden pasar a valorar otras características por encima del precio. Como segunda estrategia nos encontramos con la diferenciación. Esta pretende lograr que el bien o servicio ofrecido se perciba en el mercado como algo único o exclusivo.
clientes estarán dispuestos a pagar incluso algo más para obtener este producto diferenciado. Esta cualidad única puede apoyarse en todo tipo de características, ya sea en su diseño, atributos técnicos, la atención al cliente, la rapidez de entrega, etc. La diferenciación es muy recomendable en mercados que sean poco sensibles al precio, teniendo como riesgo que la característica que diferencia a tu empresa sea imitada por la competencia o que los consumidores no la valoren en la medida suficiente. Aquí interesante porque, como les decía, cuando es basado en costos, la idea es tener, a nivel interno se reducen procesos y también los precios, los productos pueden ser genéricos y se baja el precio, pero entonces los ingresos vienen de la cantidad de que se vende. También un proceso de diferenciación, cuando le agregamos valor a un producto, ya no es genérico, sino que es algo ya de marca. Por ejemplo, ahí se ven los vehículos. No es lo mismo vender 10,000 vehículos Hyundai y Accent, por decirles, ¿verdad? Que vender 50 carros Lamborghini, por decirles así, ¿verdad? Son diferenciados y son un poco sensibles al precio. O el carro Volvo, como decía, que es de los carros más seguros, que están diferenciados por eso, por el tema de seguridad, y el costo también así se eleva de los mismos. Como tercera estrategia nos encontramos con la segmentación o creación de nichos de mercado. Esta consiste en la elección de una parte o segmento del mercado en el que la empresa decide especializarse. Al centrarse en satisfacer la necesidad de un segmento limitado dentro del sector, la empresa puede llegar a ser más eficaz que otras que se dirigen a un mercado más amplio y diverso, consiguiendo con ello una ventaja competitiva, como puede ser la atención personalizada. Los riesgos principales son que la competencia decida dirigirse al mismo mercado, que la segmentación no esté bien realizada y que se pierdan oportunidades en otros segmentos del mercado que pueden llegar a ser más beneficiosos. En cuarto lugar, una vez elegida cuál de las tres con nichos de mercado es donde se aprovecha a buscar algún segmento que se considere importante competir y que prácticamente en ese momento no hay competidores y buscan esas oportunidades. Es en lo que se caracteriza esta estrategia basada en nichos de mercado. Estrategias a implementar, toca precisar cómo llegar a nuestro objetivo. Para ello, lo realizaremos a través de planes parciales para las distintas áreas de la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos poco a poco. Estos planes deberán recoger tanto los recursos que se van a destinar a cada una de las tareas, como las responsabilidades de quienes los ejecutan. Por último, el quinto paso es un paso de control, es decir, hay que controlar cómo vamos durante el proceso de implantación de la estrategia, para comprobar que estamos realizando los planes según lo acordado y que estamos siguiendo el buen camino. Una buena forma de saber que vamos bien es observar la respuesta del mercado, para validar las decisiones adoptadas y los posibles cambios que haya que realizar. Siguiendo estos 5 pasos, ya tendríamos un buen plan estratégico para nuestra empresa. Aquí prácticamente ya se resume, se sintetiza todo el proceso o los elementos del plan estratégico. Como pueden ver, al inicio es muy importante hacer ese análisis que les decía, interno y externo. Entonces, con el análisis externo identificamos las oportunidades y está en verde porque es donde tenemos luz verde para aprovecharlas. Y las amenazas en rojo porque tenemos que ver cómo nos adecuamos, ¿verdad? Porque esos son factores que no podemos incidir o cambiarlos. Y cuando hacemos el análisis interno, sí aprovechamos esas fortalezas y las debilidades son las que tenemos que trabajar y eliminarlas y convertirlas en fortalezas. Es el FODA o DAFO que le llaman, debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, o FODA. Pero es ese diagnóstico que se hace de la organización y del entorno, ¿verdad? De la industria a nivel nacional e internacional. Luego viene la parte filosófica, que es donde tenemos la visión. Se establece esa visión, qué queremos, dónde queremos estar dentro de 5 años, 3 años, 10 años, y estar claros en la misión de la organización y establecerse los objetivos. Luego, definir las estrategias, como bien se menciona, ¿verdad? Aquí normalmente a nivel de negocios, como lo trabaja la Universidad de Harvard, es a través de sus 3 tipos de estrategias: liderazgo en costos, diferenciación y nichos de mercado.
es muy difícil que se den simultáneamente. Prácticamente o me voy al liderazgo de costos o me voy a diferenciación. Ahora, en nichos de mercado sí puede lograr generar mejores costos o diferenciarse. Luego, precisar cómo llegar al objetivo, ¿sí? Es muy importante ya definir esos planes de corto plazo, parciales, ya sea funcionales o anuales. Anuales, ¿verdad? Los de corto plazo o los tácticos y funcionales. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Tecnológicos, financieros y humanos. Y sobre todo definir responsabilidades. Y finalmente, pues, hacer todo ese monitoreo que lo vamos a ver también en la siguiente sesión, ya como vamos monitoreando los proyectos o, en este caso, las intervenciones estratégicas. Entonces, el plan estratégico guía con la planificación financiera, estratégica y organizada para abordar sus objetivos y alcanzar la meta y posicionarse claramente en el mercado. Aquí tengo otra presentación, otro video. Es hora de despertar. Invierta en Amazon hoy y podrá ganar hasta 1.812 euros en Bitcoin. El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controla resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el fondo de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. En un proceso de planificación es importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía, las principales debilidades de la competencia y lo que se debe solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenida en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación, se define el posicionamiento. O cómo queremos que dicho público objetivo perciba la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. El plan estratégico se establecen los objetivos del primer año y del último. Estos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo, se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en
se basa normalmente en una situación actual en movimiento definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr mis metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto? Bueno, y cabalmente con esas preguntas que hace él, quisiera preguntarles a ustedes sobre si conocen de alguna organización que tenga un plan estratégico en el de ustedes. Están participando en él. Si alguien tiene esa experiencia. En el ámbito laboral, licenciado, sí, digamos que por lo menos el lugar donde yo trabajo se maneja el marco lógico de proyectos. Entonces los planes estratégicos a nivel de corporación, digamos, incorporan a través de portafolios varios proyectos que van en una misma línea, ¿verdad? Y digamos, yo también más o menos he escuchado o he conocido un poco de cómo funciona la planificación a nivel de gobierno. Y digamos que la estructura, por lo menos de los gobiernos municipales, tiene los famosos PEI, POM y POA, ¿verdad? Los planes estratégicos interinstitucionales para 20 años, los POM, que son los multianuales por 5 años, y los POA, que ya son anuales los que se realizan, ¿verdad? Pero digamos que los POA deberían de ir enfocados a los POM y los POM deberían de estar dentro del marco de los PEI, ¿verdad? Así es. Y cabalmente es un buen ejemplo que también eso lo empezó a incorporar el gobierno en las distintas instituciones para tener claro también y posicionarse. Al final se tiene que posicionar, porque si no al final es una institución débil y tiene que estar claro. A mí me ha tocado facilitar, por ejemplo, el proceso en la Dirección de Energía y el Ministerio de Energía y Minas, el plan estratégico también de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, también de algunas ONGs, para tener claro hacia dónde van y cómo se van a diferenciar también con el resto de organizaciones en la industria. Y como bien mencionaba Luis Barrientos, ¿verdad? Ahí se aprovecha al tener el plan estratégico, el PEI, como se menciona. Y luego los planes multianuales, que eso es la última tendencia en el gobierno para tener planes multianuales de 2 a 4 o 5 años. Porque a veces el plan anual se queda corto en el gobierno muchas tareas no son tan inmediatas para poder ver resultados. Entonces, por eso se trabaja con esos planes multianuales
pero siempre se mantienen los planes anuales que son los que rigen prácticamente el día a día. Y cabalmente mencionó que se utiliza la matriz del marco lógico, es muy utilizada ya para la parte táctica o de corto plazo. Como había iniciado, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce ahí, dice. Y por eso hay que preguntarse, y eso, cuando se hace ese ejercicio, es para preguntarnos quiénes somos como organización, por qué existimos y hacia dónde vamos. Y por eso es responsabilidad de los directivos de las empresas mantener esos esfuerzos bien focalizados o enfocados. Y por eso vamos a ver que hay dentro del pensamiento estratégico, hay una parte que se considera intuitiva porque es la parte filosófica donde nos proyectamos hacia el futuro, ¿sí? Pero también tenemos una parte más analítica que es la de corto plazo. Entonces, el pensamiento estratégico nos da una perspectiva. La planeación a largo plazo nos lleva a posicionarnos y la parte ya técnica y operativa nos lleva al rendimiento. Está abierto el micrófono por ahí. Ahí estamos. Entonces, toda la parte intuitiva es la de largo plazo, que es prácticamente estamos enfocándonos, es como la intención hacia dónde queremos llegar. Y por eso es la parte intuitiva, porque no lo tenemos claro. Ya con la planeación táctica viene la parte analítica. Al final, pues otra de las definiciones es que es la aplicación del juicio basado en la experiencia para así determinar las direcciones futuras. Y se vale de las mentes creativas que buscan una perspectiva en común y permite a la organización avanzar de una manera satisfactoria. O sea, que es muy importante que todos tengan esa misma perspectiva. Por eso el ejercicio se hace con todos los colaboradores y los nuevos pues, también se les tiene que presentar ese plan estratégico para que ellos también hagan su aporte. Y entonces nos permite explotar muchos desafíos futuros, tanto previsibles como imprevisibles. El juicio racional es lo más importante en la organización y es lo que se espera de los líderes, los directores. Nos permite ser más efectivos al contar con una visión clara y consistente de lo que se debe de ser en el futuro de la organización. Y como bien se menciona en los videos, incorpora la visión, misión, valores es muy importante porque prácticamente es lo que nos mantiene bien posicionados y en la línea que queremos trabajar. Y las estrategias que también ya se mencionaron. Entonces, como les decía, los valores representan las convicciones filosóficas de los administradores a cargo de dirigir la empresa, que es muy importante porque si no, a veces caemos en competencia desleal o algún tipo de situaciones que nos hacen que salgamos del mercado. Y por eso esos valores se van estableciendo, inculcando a los colaboradores. Por ejemplo, el tema de la ética, cómo vamos a trabajar, la calidad, siempre mantener la calidad, el trato humano. Por ejemplo, yo me recuerdo que me tocó hacerle en su momento en Honduras a un banco que era el Bancahorro, que ahora es Ficosa, y que se unió con Ficosa. Dice Bancahorro, calor humano, trato humano, algo así. Entonces, y esa era parte de los valores que tenía este banco. Otros valores son el tema de la comprensión y la proyección hacia el cliente, la diversidad de servicios y la productividad en el tiempo. Por otro lado, la misión es la afirmación que se describe y que describe, en primer lugar, el concepto de la organización de la empresa. Por eso muchas organizaciones, ahorita como que mencionó Luis, en el gobierno, están en el acuerdo de creación. Por ejemplo, si es de un ministerio, si es de una secretaría, etcétera. En este caso, es el concepto, ¿verdad? ¿A qué se dedica la empresa? La naturaleza del negocio,
qué es lo que hacemos, qué vendemos, qué productos y servicios, o servicios brindamos, el por qué estamos nosotros en este negocio y a quién servimos. Y también se pueden incluir algunos de los valores que rigen. Entonces, prácticamente estos son como los elementos que van en una misión cuando la estamos trabajando en un proceso de planeación estratégica. Ahora la visión como es una representación del futuro de la empresa, tanto para nosotros como para los clientes y propietarios, también tiene una serie de elementos que se colocan en la misma. Por ejemplo, se pone ser el líder, porque nosotros queremos diferenciarnos, ser el líder en servicios financieros ajustados a las necesidades de los clientes. Entonces, prácticamente estamos claros de que nosotros estamos haciendo financiamientos adecuados al cliente, de acuerdo a sus necesidades, y no ser algo genérico y que les presto a todos a una tasa de interés con estos tipo de garantías, etcétera. Entonces, es la forma en que prácticamente se define cómo se quiere estar a largo plazo. Y la estrategia consigna la dirección, que ya lo habíamos mencionado, la dirección de hacia dónde debe avanzar la organización, su fuerza impulsora y otros factores importantes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los valores que son como los cimientos de la organización, la misión, la visión y la estrategia. Permítanme. Entonces, este proceso se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, se definen estrategias políticas para lograr estas metas y se desarrollan los planes. Como estoy haciendo énfasis en esto para tener claro, y si se dan cuenta, hay una serie de fuerzas que interactúan en el proceso de formulación del plan estratégico, que si se dan cuenta, podemos analizar de acuerdo a, ya sea con un FODA o con la matriz de análisis ambiental, y aquí encontramos una serie de fuerzas que son moldeadoras, hay fuerzas demandantes, tenemos fuerzas desafiantes, por otro lado también están las fuerzas alimentadoras, las satisfactorias y las aceleradoras. Aquí se dan cuenta, son variantes que tenemos de factores, solo que en este caso los que consideramos que intervienen de distintas formas en la elaboración de un plan estratégico, desde moldear hasta acelerar un proceso. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí son como variantes de lo que hemos visto, porque dentro de las fuerzas moldeadoras tenemos los cambios que pueden haber en una sociedad, el impacto de las decisiones políticas de los gobiernos. Por ejemplo, hace 30 años, cuando Costa Rica decidió convertirse en un país amigable con el ambiente, totalmente verde, es una política de Estado y prácticamente todos tienen que enfocar sus actividades y negocios hacia esa sostenibilidad verde. Y por eso prácticamente en Costa Rica pueden tener una media manzana, la llenan de árboles, ponen distintos ecosistemas, un mariposario, consiguen eso, y hacen un tour y cobran $10 porque la gente entre a conocer. Y luego están todas las ventas de los souvenirs, camisetas, gorras, y todo está enfocado hacia eso. Entonces esas son fuerzas que van moldeando. Por ejemplo, los precios de la materia prima, vemos si son estables o no. Por ejemplo, donde hay mucha variación en el caso de los combustibles para las empresas de transporte, afecta mucho también. Ahorita uno de los grandes retos de las empresas de aviación
de servicios de aviación, de transporte aéreo, es cómo lograr mantenerse, porque si no quiebran. Uno de los negocios que son más caros y que tienen costos fijos más altos son este tipo de transporte, son los de transportes, porque para poder cubrir los costos y poder tener ganancias, prácticamente los aviones deben de ir llenos, ¿sí? O ellos tratan de mantenerlos llenos, y por eso, si ustedes si se dan cuenta, todo les ha pasado que hay otra persona y que sobrevendieron, y porque ellos se tienen que asegurar de que el avión vaya lleno, porque los costos fijos son muy altos, y entonces con pocos pasajeros prácticamente el negocio no es rentable. Y es más fácil cambiar o mandar en otro avión a una persona, pero por lo menos se trata de que el avión vaya lleno. Y ahorita con el tema del COVID, prácticamente, por ejemplo, a mí me tocó viajar todavía ahorita en febrero a Petén, y sí se estaba respetando una persona por filas, en cada fila, y alternados, pero prácticamente eso no es rentable para una empresa de transporte aéreo. Y ahora que la gente está volando, por ejemplo, mi amiga me contó de que el avión iba lleno, pero entonces son de los costos, y porque prácticamente los gobiernos tuvieron que flexibilizar, porque prácticamente, si no, pues se van a la quiebra. Avianca al final estaba quebrando, y yo no sé si ahorita se fusionó con otra empresa. El tema de los costos laborales también. Si vamos a trabajar con ensambladoras, sabemos de que aquí hay áreas donde me puedo ir donde la mano de obra es más barata. Claro, en este caso también hay un salario mínimo que respetar. Dentro de las fuerzas demandantes se refiere ya a las exigencias que se van dando en el mercado, cómo se van surgiendo nuevos segmentos de consumidores, como les decía en ese momento, de las variedades de café. Después de que aquí se vendían productos genéricos, ahora tenemos café región Atitlán, región Huehuetenango. También hay bebidas, también ya café con canela, etcétera, y van cambiando los gustos de los consumidores, y también con mayor poder adquisitivo hay una serie de demandas por parte de los consumidores. También se dan nuevos valores, y sobre todo, en este caso, como decía, con el COVID, ha cambiado también la dinámica en muchos negocios. Por otro lado, dentro de las fuerzas desafiantes que tenemos que tomar en cuenta en un ejercicio de planificación estratégica, es también las fuerzas desafiantes como tecnologías. Tenemos disponibles las tecnologías si queremos trabajar ahora prácticamente muchos procesos son automatizados, sobre todo en las ventas, en la forma de pago. Quienes están compitiendo con nosotros. Aquí ya viene un poquito, aquí podemos hacer el análisis que hace Michael Porter con el diamante de competitividad. Entonces, quienes compiten con nosotros directamente o de forma indirecta a nivel nacional y extranjero. Entonces, al final son desafíos para nosotros que tenemos que tomar en cuenta. Si no lo tomamos en cuenta, prácticamente va a ser un fracaso esa planificación. Hay otras fuerzas que son alimentadoras, ¿verdad? Prácticamente los proveedores. Otras nuevas formas de financiarse. Como les decía, uno se puede diversificar cuando está mejor en el negocio. Por ejemplo, si yo tengo un car wash y me está yendo muy bien, pero quiero mantener a mis clientes, puedo poner un servicio ahí también de restaurante, una cevichería o algo así que nos permite ampliarnos y mantener a los clientes y jalar nuevos clientes también. En el tema de proveedores es muy importante. Se recuerdan que cuando vimos el análisis de fuerzas que hace Michael Porter de los proveedores, uno de los grandes éxitos que tuvo, y por eso ha sido criticado, digamos, Walmart, y también lo tenía un poco la Fragua País, del poder de negociación. Y como ellos venden, ellos tienen, por ejemplo, País y todos estos supermercados tienen la estrategia que es de costos, ¿verdad? Porque vimos tres estrategias, la de costos, de diferenciación y
la parte de nicho, de mercado. Entonces, por ejemplo, si ellos compiten en la parte de costos, entonces ellos tienen que vender mucho, bastante volumen, tienen que tener alto volumen de ventas, no como por ejemplo hay algunas tiendas tipo gourmet que son más especializadas, donde se diferencian en relación a los demás. Entonces, por ejemplo, les quería tocar este caso porque a veces son muy radicales y se han sido muy criticados porque, por decirles, en la parte de venta de verduras, ellos van a traer y consiguen, por ejemplo, la papa en San Marcos. Y no sé si cuando ustedes cuando van en San Marcos, hay un pueblo, Palestina de los Altos, hay uno de ellos donde se juntan todos los vendedores de papas, porque ahí es donde llegan los clientes a comprar. Entonces, por ejemplo, Pais lo que hacía, y lo hace también ahora Walmart, es que tiene muchos proveedores, por ejemplo, en el caso de verduras, de papas. ¿Y por qué lo hacen? ¿Ustedes por qué creen que lo hacen? ¿Por qué creen que lo hacen de tener muchos proveedores? Pero es para asegurar disponibilidad. No depender de un solo proveedor. Así es, disponibilidad y el hecho de no, también es cierto, al tener muchos no dependen de un solo proveedor. Ellos se dan el lujo, ahí sería el poder de negociación en este caso del cliente, que es la fragua, al tener muchos proveedores, porque entonces viene alguien y dice, no, ahorita le voy a aumentar al quintal de papa, por decirle, si era 30 quetzales, se los voy a subir a 35. Bueno, dice y tengo 50 proveedores. Bueno, muchas gracias, ya no le compro a usted, yo sigo pagándole 30 quetzales y me voy con los 49 que tengo y ellos me van a surtir. Entonces, ese es lo que le llaman poder de negociación del cliente, porque yo al tener muchos proveedores puedo dejar fuera alguno, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir al final, incluso llega y yo les voy a pagar tanto, ¿verdad? Y la gente solo llega a vender. A diferencia del caso de cuando hago computadoras y solo tengo pocos proveedores como para venderme los chips, que es Intel, o está AMD Duron, otros, pero el mejor es Intel, prácticamente él sí se da el lujo de vendernos al precio que quieren. Entonces ahí son los análisis que tenemos que tomar en cuenta en esas fuerzas alimentadoras. Por ejemplo, hay casos donde nosotros tenemos que comprar patentes o licencias, ¿verdad? Por ejemplo, o franquicias, ¿verdad? Queremos trabajar ahorita, poner algún tipo de restaurante, pues, o alguna tienda de ropa, pues se compran las patentes y hay que estar reconociendo ese derecho de propiedad que se tiene, ¿verdad? O sacar las licencias respectivas. Entonces, al final, esas son fuerzas alimentadoras que hay que tomar en cuenta. Como les decía, también hay mucho financiamiento ahorita por parte de la banca privada. Antes solo era en los emprendimientos eran las bancas de desarrollo, pero ahora hay mucho en la banca privada a través también de microfinancieras. Los resultados de investigación es muy importante. Como les mencioné en su momento, las empresas farmacéuticas son las que más invierten en investigación y desarrollo. Como les decía, es prácticamente un 30-40% del presupuesto de la organización que se mete para eso. Pero los resultados de esa investigación, cuando logran pegar, lo patentan, ahí ya lo hicieron. Y por eso en el tema de las farmacéuticas, cuando pegan con un producto, ya la hicieron. Ahí es donde están después los seguidores, los competidores que producen los genéricos. Luego tenemos las fuerzas satisfactorias. Esto viene, por ejemplo, casi siempre del marketing.
y sobre todo cómo podemos satisfacer las necesidades de los clientes a través de nuestros productos y servicios. ¿Qué necesidades hay? ¿Qué tendencias hay actualmente? ¿Verdad? Y es muy importante hacer un trabajo de marketing que empieza con investigación de mercado. Cualquier iniciativa que ustedes tengan o emprendimiento, por más sencillo que parezca, que sea, tienen que hacer una labor de investigación de mercados. Por ejemplo, a ustedes les toca mucho, pasa mucho en los supermercados donde están ahí haciendo encuestas porque están haciendo esa labor de investigación de mercados para ver los gustos del cliente, si hay algún producto que quiere meter, como por ejemplo si voy a vender pollo rostizado, a la gente les gusta que esté bien rostizado, lo quiere entero o por piezas, y todas esas preguntas se hacen para tener claro, y realmente cuando establezcamos el negocio o innovemos, prácticamente sea un éxito, porque muchos emprenden solo porque tienen dinero y se meten a desarrollar alguna actividad o producir algo nuevo, ya sea productos o servicios, y fracasan por no tener claro las necesidades del mercado. Por ejemplo, ¿dónde voy a colocar una gasolinera? Me recordé ahorita el pueblo ahí donde realmente había un lugar donde estaban poniendo una gasolinera que prácticamente ahí no iba a ser rentable, pero bueno, nunca hicieron ese análisis o investigación de mercados. Y las fuerzas aceleradoras, muy importante también, que al final son los colaboradores o recursos humanos, que es la principal fuerza aceleradora, porque para cada área vamos a necesitar personas que tengan esas habilidades técnicas o las capacidades a través de su profesión. Y como les decía, ya no solo necesitamos, la idea es dejar de ser países solo de tener mano de obra barata, sino que también con el plus, teniendo profesionales en distintas áreas o profesiones. Entonces, en estos procesos es muy importante, la dirección general tiene que estar involucrado, toda la parte de la dirección general, todo el grupo directivo, los socios, debe ser participativo, los planes deben ser totalmente participativos, que se den las dos vías, tanto desde la cúpula hacia abajo, de abajo hacia arriba, que den los insumos, sobre todo utilizando las herramientas que ya vimos, podemos ir generando y gestionando ese conocimiento que tienen, desde los que les toca hacer limpieza hasta los que trabajan directamente con los socios, con los clientes. Perdón que se me va a descargar, pero hoy sí tengo mi cable. Y siempre es importante, imprescindible, la guía de alguien externo. ¿Alguien me puede decir por qué debe ser alguien externo? Puede estar el gerente o decirle, podría el gerente delegarle, como es bien pilas el gerente de producción, lo voy a poner a liderar ese proceso. ¿Ustedes consideran que es bueno? ¿Y por qué es importante que alguien sea externo? Alguien que me dé su opinión. ¿Por qué debe ser alguien externo? Tal vez para tener una visión un poco, con una perspectiva tal vez un poco más amplia, diría yo. Tal vez alguien que está a lo interno se va a centrar en lo operativo, en la ejecución como tal, y no va a ver a un nivel más estratégico, más amplio. Así es. Pero más que todo, sí, esos son elementos, pero principalmente es para evitar sesgos o inclinación hacia lo que él hace o hacia su área, o como bien menciona, puede quedarse corto porque sí necesitamos tener a alguien con una visión general, integral, y manejar las distintas áreas. Y porque muchos
el personal puede estar contaminado por ciertas creencias o ya actitudes o formas de trabajo. Entonces, por eso tiene que ser alguien que venga de fuera y que tenga una visión objetiva y clara, sin sesgos. Permítame. Además, aquí pasamos la parte filosófica, que es la misión, cómo se define. Solo rápidamente, o sea, ¿por qué estamos nosotros en el mercado? El objetivo central. La parte de políticas es muy importante, porque en su momento les mencioné, si nosotros no definimos las políticas de trabajo o de la organización, nos vamos a ir yendo de un lado para otro en la carretera. En cambio, al tener claro, porque si tenemos clara la definición de una política, que son las grandes guías y caminos que conducen nuestras actividades, y y a la vez señalan los linderos a los que no debemos pasar, ¿verdad? Porque si no nos vamos a embarrancar. Que son políticas, por ejemplo, ustedes han visto la política de austeridad del gobierno, la política de incentivos hacia el personal. Todo eso es muy importante que se tienen que tomar en cuenta en el momento de establecer este tipo al hacer este ejercicio de planificación estratégica. Deben demostrar la coherencia entre los valores y nuestras acciones prácticas, como mencionaba. Por ejemplo, una política de cero desperdicios, ¿verdad? Entonces, por eso muchas empresas están integradas verticalmente. Pollo Campero tiene su negocio, ellos mismos se proveen de la materia prima de las aves, ¿verdad? Del pollo. Y cuando lo desechan también, de eso hacen concentrado. Entonces, prácticamente están integradas verticalmente y aprovechan todo dentro de la corporación que tienen ellos, que son varias empresas. ¿Qué más? En ese análisis interno, solo ya resumiendo, que ya sabemos que se trabajan con las fortalezas, debilidades y en algunos casos identificar algunas carencias. Y mejor si lo vamos trabajando por unidades, por departamentos. Es muy importante en ese análisis interno, como decía, ver bien, estar claros con el organigrama, el análisis de la dirección general, que nos toca también hacerlo, ¿verdad? Cómo está el departamento de marketing, está trabajando bien, las actividades de producción y la parte de ingeniería, tecnología o informática, la parte financiera. Muchas organizaciones tienen problemas en la parte financiera. Yo he sabido, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales en tema ambiental que pueden estar bien en sus actividades, pero en la parte financiera están mal. Y a mí me tocó hacer un análisis de una organización y claramente estaban poniendo personal junior en los puestos que no sabe y prácticamente al final cayeron en vicios y en algunas faltas que lo promovían compañeros de campo, por decirles. Entonces prácticamente, a pesar de ser reconocida la organización, tenía problemas financieros y eso generaba desconfianza para los clientes. Entonces, muy importante el tema de compras, recursos humanos, investigación y desarrollo. Todo ese análisis se tiene que hacer a profundidad en la organización. Por eso es un proceso que puede llevar desde 3-4 semanas hasta 3 meses, un proceso de planificación estratégica. El proceso. Luego ya queda el plan que hay que trabajar los 5-10 años. También, por ejemplo, además de las áreas funcionales, también hacer un análisis de los productos que generamos. Están bien los productos, hay que hacerle una mejora. Están bien los mercados. Aquí es donde trabaja, se recuerdan quienes han trabajado con marketing, las 5P, ¿verdad? Producto, plaza, promoción y precio. Todos esos análisis se tienen que hacer.
está bien a los segmentos, hay algún segmento que podemos nosotros diversificarnos y trabajar. Estamos bien con los canales de ventas. Queremos aumentar la cantidad de clientes, nos vamos a nivel nacional o a nivel internacional también. Hacer el análisis de los proveedores, hay en el mercado otros proveedores que nos pueden vender la misma calidad con precio más bajo. Todo ese análisis tiene que hacer también ya básicamente en las áreas básicas. Y en el entorno, como ya bien mencionábamos, hacer los análisis de los factores del gobierno, economía, sociedad, tecnología, mercados, canales, productos y la competencia. Ya solo para complementar e ir terminando, porque quiero dejaría porque puse el examen para que estuviera listo a las 13 horas, entonces tengo que terminar de subir las preguntas. Operativos, muy importante definirlos y estar claros. Hay objetivos operativos que están relacionados, por ejemplo, con la rentabilidad, aumentar el margen de la rentabilidad aumentar en un 5%, en un 10% o 15% si somos agresivos, pero para eso tenemos que invertir, ¿verdad? Aumentar el margen de ganancias, las ventas. También hay objetivos de productividad que están relacionados con la estructura, de la estructura de la organización o de la industria. Objetivos de innovación a través de los productos y sistemas o servicios que se dan. Relacionados también con el factor humano, en la parte de selección, calificación, motivación y retribución, y así la promoción también. Promoción en el sentido que haya una carrera de puesto, digamos, ascendente en el personal. Y finalmente, recapitulando y haciendo énfasis en los dos tipos de posicionamiento que tenemos en el mercado a través de esas dos estrategias. El liderazgo en precios, que mencionaron de costes, decía ahí en el video, que es la capacidad de ofrecer al mercado productos y servicios que sean líderes en precios dentro de la calidad que exige el mercado, ¿sí? Por eso ustedes han visto que el país tiene sus marca genérica, que es Zuli, porque mantiene cierto estándar y exigencia del mercado. Pero siempre son precios bajos. No está pagando también una marca, como en caso de los que sí tienen, se posicionan por marcas. Y al final su posición es imbatible, y es el caso, por ejemplo, de los supermercados o las marcas de vehículos que son de producción masiva. Y aquí lo importante es que se requiere un gran dominio de la tecnología y una alta capacidad de inversión. Aquí hay que invertir bastante y trabajar mucho con tecnología y para reducir costos. En cambio, en la estrategia de diferenciación, la estrategia de posicionamiento de diferenciación, ya hay un plus, un valor agregado. Se incorporan ciertos atributos a los productos y servicios que los diferencien de la competencia y que el cliente está dispuesto a pagar sin discusiones, por la misma diferencia y ese plus que se le da a ese producto. Claro, ahí prácticamente el segmento es los que tienen esa capacidad de pagar. Y así son los márgenes, ahí ya son mayores el margen de ganancia por cada producto o servicio que se da. Aquí también se requiere disponer de una alta capacidad innovadora, ¿sí? Porque tenemos que, a través de esa innovación nos diferenciamos, y hacer un buen marketing. Un buen hotel 5 estrellas tiene que hacer mucho marketing e innovarse, tener un gimnasio, tener jacuzzis, una serie de servicios que la gente esté dispuesta a pagar por esa diferenciación. Y la selectiva o de nicho, que también se había mencionado, que es un posicionamiento estratégico basado en el concepto del segmento de nichos.
y se trata de ubicar los productos y servicios en un segmento o grupo de clientes homogéneos que tienen alguna demanda o necesidad y al que tratamos de prestarle un alto grado de satisfacción de sus necesidades. Aquí es un poco pensar en esa diferenciación también. Y al final, pues es importante definir programas más que proyectos, porque los proyectos casi siempre tienen finalización. Siempre que se habla de un proyecto, todo se nos viene a la mente, inicia y termina. En cambio, un programa es permanente. Entonces, con eso ya se definen programas que se pueden trabajar a lo largo del tiempo. Entonces, lo voy a dejar acá. Esta parte de los factores y tendencias lo vamos a dejar para la siguiente clase. Estamos un poco corridos, pero es importante esta parte de las herramientas estratégicas. Quería aprovechar para que les quedara claro. Solo quería mostrarles el caso del trabajo. Yo ahorita se los voy a subir también en la tarde para que ya lo tengan en la plataforma, pero para adelantarles, bueno, aquí solo les tengo que cambiar que son 20 puntos porque son 10 del examen final, 10 puntos, y 20 del trabajo. Y aquí la idea es que ustedes realmente, el objetivo de este trabajo es que ustedes apliquen ya en el ámbito real los conocimientos adquiridos durante el curso. Para que ustedes puedan gestionar y puedan aplicar esos conocimientos en alguna organización. Entonces, por ejemplo, ustedes como grupo van a escoger una empresa donde van a realizar un estudio, un análisis, ¿sí? Ya sea del sector público, privado o académico, y que ustedes van a plasmar la información. En primer lugar, un análisis de la organización, donde van a escribir a la empresa o qué tipo de negocio tiene, qué productos y servicios genera, si pueden tener como un definido, si tienen definidos las distintas unidades, ¿verdad? Con las que se cuenta una breve descripción de las mismas, ¿verdad? Si hay un departamento de marketing o de producción, dependiendo, si es de servicios, no hay área de producción. Toda la parte de recursos humanos, si tienen investigación y desarrollo, algún tipo de distribución logística, más que todo describir cómo está el organigrama y qué unidades se cuentan. Aquí no quiero mayor profundidad, sino más que todo cómo está la estructura de la organización. Y luego, qué productos y áreas se cuenta, digamos, tienen productos, qué genera productos y o servicios, si manejan una estructura de precios, a qué mercados está dirigido y qué segmento de mercados, los canales de comercialización de la organización, quiénes son los clientes, proveedores y cómo se promociona. Y si se tiene alguna idea de la cultura organizacional, interesante, porque en algunos está bien clara la cultura organizacional de la empresa. Y luego, de esto solo es como el análisis, toda la parte de descripción de la organización. Aquí viene el plus, porque ustedes van a identificar qué tipo de niveles de fuentes de conocimiento se manejan en la empresa, basado a lo que hemos visto ya acá en el curso. ¿Qué métodos utiliza la organización para la adquisición del conocimiento? ¿Quiénes fungen como gestores dentro de la organización? Y si también tienen claras etapas, si tienen algún proceso de planificación estratégica o cómo trabajan la planificación, si es anual, en qué momento la están trabajando, cómo es el liderazgo, el control. Si tienen algún tipo de gestión de conocimiento utilizando herramientas clásicas y de la web. Cumple con las etapas del proceso de la gestión del conocimiento que vimos en las primeras clases. Si la organización cuenta con un plan estratégico o un plan de negocios. Y si cuenta con alguna estrategia, ¿qué técnicas utilizan para el desarrollo ya de la gestión del conocimiento? Algún tipo de rutas o escalas, realizan el monitoreo y evaluación de la organización,
qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase, y cuáles son las fuentes de financiamiento y cómo gestionar los recursos financieros, ya sea con el capital generado por las ventas, o hay inversión de socios, o hay algún tipo de financiamiento de la banca, o de algún proyecto en general que se esté gestionando. Entonces, ya con esa información recabada y el análisis de la empresa, se escriban ya conclusiones de la organización, cómo trabajas, se está cumpliendo con los objetivos, porque aquí lo que nos basamos en que si cumple con los objetivos de la gestión del conocimiento que ustedes aprendieron en la clase. Y lo más importante, alguna propuesta de mejora que es parte de las recomendaciones que ustedes van a hacer a la organización. Ustedes, la idea ahorita es solo dejar como un plan, una propuesta, no que ustedes digan, bueno, hay que hacer todo. Sino que miren, aquí pueden hacer un plan estratégico, pueden generar información a través de estas herramientas, o pueden hacer algún tipo de ejercicio con ellos para poder enfocarse y hacer esas recomendaciones. Entonces deberá tocar cada uno de los puntos anteriores de la organización para que ustedes puedan hacer esas recomendaciones. Y al final eso es lo que se quiere como un plan, una ruta de corto y mediano plazo para que les quede a la organización, ¿sí? Entonces, esto se entrega y al final ustedes van a hacer una presentación el último día de clases. La presentación así ejecutiva en PowerPoint del trabajo que hicieron, donde ustedes ponen la organización, las características, como la estructura, toda la parte inicial de análisis, luego qué tipos de herramientas utilizan en la gestión del conocimiento, y finalmente conclusiones y las propuestas de mejora o recomendaciones. Entonces esto lo voy a subir en la tarde. Solo tengo que ponerme de acuerdo con los demás profesores en el contenido, pero prácticamente ese es el contenido principal. Y prácticamente eso es lo que ustedes van a tener ahorita, que 2 o 3 semanas para hacer ese ejercicio. Ya para que empiecen ustedes a identificar alguna organización. Idealmente es donde trabajan, o si no, pueden revisar alguna organización que en las redes, digamos por internet, hacer un análisis también externo, ¿verdad? O sea, ustedes de afuera pueden analizar esta organización, es de este tipo de estructura, trabaja de esta manera, ¿verdad? Y algún tipo de recomendación que ustedes consideren. Pero idealmente es donde ustedes se desempeñan o conocen. Más de alguien del grupo puede proponer ahí a alguna organización donde se puede hacer análisis, ya sea en la organización o en un área también, eso es importante. Entonces, por ahí lo dejo. Sí, Ingrid. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, solo con el tema del examen del primer parcial, al fin ya no se subió. Sí, eso no sé, estaba al inicio, que no lo había podido subir porque sí me habían pedido que tenía que subir las grabaciones. Ya logré subir, por lo menos las primeras 4 sesiones están subidas ya, entonces por eso les mencioné que iba a tratar de subirlo ahorita en el receso, pero no me dio tiempo porque antes en la plataforma solo se podía copiar por ejemplo, la pregunta. Ahora la tengo que teclear, entonces si me hacen un tiempo, yo lo había puesto a la 1, a las 2 de la tarde ya va a estar disponible, abierto para todo el fin de semana hasta el domingo a las 11:59. Entonces yo ahorita termino de una vez, voy a subir las preguntas que hacen falta y prácticamente ahí tienen ustedes las presentaciones y las grabaciones. Porque creo que hay una pregunta, hay unas que están relacionadas con planes de negocio, que era el videito ese del plan de negocio. Quiero ver si subo solo el video para que ustedes lo tengan a la mano también ahí. Entonces eso lo voy a hacer ahorita, terminando la clase, y estén atentos ya para iniciar. Si ya quienes puedan hacerlo ya desde la tarde, pueden hacerlo desde hoy hasta mañana. Gracias, licenciado. Ustedes, sí, disculpen ahí retraso, pero sí era una cuestión ahí que teníamos que cumplir con los requisitos de subir las presentaciones.
Entonces, con eso ya estamos. Así nos ponemos al día con el examen ahora y el segundo examen parcial que cubre hasta hoy. Se los voy a pasar en el transcurso de la semana. Yo les aviso siempre en un correo. O lo dejo de una vez para el otro fin de semana, ¿verdad? Entonces, así ustedes salen de este primer parcial y hacemos el otro fin de semana. Así de que ahí estamos. Solo necesito dejar de compartir y tomar las capturas de pantalla respectivas. Si los que puedan activar su cámara, se los voy a agradecer. Hoy sí creo que están todos. Listo. Entonces ahí estamos. Solo quedamos pendientes ahorita para el examen. A partir de hoy en la tarde les mando la guía para que empiecen a trabajar con la organización. Y esa presentación ya la van a hacer el último día de clases. Igual que cualquier duda, estamos siempre en comunicación. Y les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima. Feliz fin de Feliz fin de semana. semana. Gracias, licenciado. Gracias, señor. Gracias.